¿Dónde estamos, eh? ¿Dónde estamos? Estamos en Facebook. ¿En dónde estamos? Así se llama nuestro dominio, nuestro nombre, nuestro canal Facebook, ahora mismo transmitiendo, ¿eh? ¿En dónde estamos? Por Twitter, arroba en dónde estamos, Instagram, en dónde estamos Uru, en YouTube, mirá en dónde estamos, pero ahí subimos todo el material una vez editado, así que ahora en vivo no. Después tenés todo este material grabado por YouTube también. Estamos por la 11:30 AM, es decir, por aire, y por radionacional.com.uy, por internet, también por nuestra web libertas.uy, que es la web de nuestra organización, abocada precisamente a estos grandes temas. La educación está en manos de la izquierda desde 1985 y se agravó con el Frente desde el 2005, nos dice Alicia en este mensaje. Nos llegan muchos mensajes por también Messenger, por mensaje de texto. Bueno, tengo un lío yo de vías de mensajes por todos lados. Acá Alicia Somaruga me dice, muy bueno tu planteo, Rubén, la educación sigue en el debe. Bueno, y yo no les hablé de los resultados que empezaron a salir de las auditorías del Ministerio de Educación y Cultura. Es tremendo esto. El Frente Amplio no pierde tiempo, ¿eh? Vino lo de Cardoso, ¿viste? Y es conmoción pública. No estoy justificando a Cardoso, ¿eh? ¿No? Pero viste que ya todas las fiscalías es el lugar de mayor estabilidad, credibilidad y certeza, las fiscalías, ¿no? La justicia como algo muy cierto. Y acá vemos que Gasallago, qué sé yo, Anteli, que se queda todo durmiendo en la justicia. Me parece que si el gobierno no da señal, el gobierno tiene que dar señal a la justicia, es así, porque si no se te duerme todo esto, ganan terreno. Ellos siguen, ¿eh? Viste que ahora se viene, en vez de estar con estos temas, estamos que se viene el debate por la luz, todo se atrasa demasiado, desgasta el gobierno y el sistema político uruguayo, porque en ese sentido ellos militan y trabajan organizadamente para instalar siempre un relato que favorezca precisamente el corporativismo de izquierda en el país. Y por supuesto que es un país que está dividido. Pero en ese sentido, si habrán datos para dar de lo que fue el desastre de 15 años, y entre esos datos está el desastre educativo, no cabe duda. Pero ahora, bueno, el gobierno tiene que empezar a marcar la pauta e incidir porque es el gobierno que gobierna no para adoctrinar, porque le corresponde al Estado establecer los planes de estudio, precisamente para que los chiquilines tengan una buena formación y se abran la cabeza al mundo. Hasta inclusive, creo yo que un país como el nuestro podría hacerlo, plantearse la educación bilingüe obligatoria. Ya creo que no hay otra posibilidad. Ya la educación bilingüe, claro, muchos me van a decir, sí, pero mirá que hay situaciones muy complicadas, Rubén, en el lugar. Bueno, entonces gradualmente, y gradualmente. Yo sé que en los quintiles más bajos está complicado. El último informe de la Universidad Católica daba que Uruguay tenía una pobreza, al 2000 creo que 19, pobreza infantil del 42%. Está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez. Y otra cosa que hay que corregir, que parece que lo van a corregir, la medición de pobreza. Hoy miraba, che, a ver, nos dicen que hay 11 y pico por ciento de pobres en Uruguay. ¿Y cómo se mide la pobreza? A ver, ¿quién es pobre y quién no es pobre? Bueno, acá en la urbe, la persona que gana unos 15.800 y pico de pesos, o sea, por individuo se está hablando, ¿no? Ese ya no es pobre. ¿Ah? No llegamos a 16.000 pesos. Ese ya no está considerado pobre. En la población rural urbana te hablan de unos 9.000 y pico de pesos. La persona que gana 9.000 y pico de pesos no es pobre. Y en la población rural de campo adentro, de campo profundo, la población rural, con 6.000 pesos, 6.440 creo, si tenés 6.440, 45 pesos ya no sos pobre. Parece un chiste, realmente. Yo me río para no llorar, pero si esa es la medición de pobreza, estamos bastante complicados. Entonces, claro, te dan unos números, pero si le cambiás los parámetros de medición, pues ¿cuánto es la canasta básica? La canasta básica creo que ya está hoy, debe estar en 90.000 pesos para una familia tipo. Bueno, calculada, desglosada para una persona, cuánto tiene que tener como ingreso una persona para que esté en situación por fuera de la pobreza, ¿no? Ni hablemos de la indigencia, que es otro tema también. La indigencia es otro tema. Conrado, bienvenido. Buen día, Rubén. Buen día para toda la audiencia. Acá un poco engripado, Se te nota, pero sí. sí, pero no con COVID, porque justo el lunes me hice un test, salió negativo, así que, pero bueno, sí tenemos un cuadro gripal, digamos, sin fiebre. Te pasó lo mismo que a mí hace un tiempo atrás, que estuve con ese cuadro gripal y viste que no estés capaz del hisopado, está perfecto, hay que hacerlo. Te hacen el Exacto. antígeno y después el PCR y bueno.
Y te quedas tranquilo, ¿viste? Para seguridad. Si te sale sin bien, decir, duda, bueno, esto sin, no tengo el bicho, pero tengo la sin gripe, duda. típica de esto. Y Sí, bueno, sí, es así. a cuidarse, Conrado, es así. Té con Hay que limón, cuidarse. mm, Sí, estamos probando muchas cosas caseras seguro. y algún Jengibre antigripal. y antigripal, claro, claro, claro. Yo no puedo dar marca, ¿viste? Si tú lo tuviera como avisador, ya te diría. Totalmente. Bueno, Bueno, pero Conrado, qué tema, ¿no? capaz que si das la marca, capaz que vienen como avisadores. ¿Así te parece? ¿Podrá ser Y bueno, así? nunca se sabe. Viste que decía Ana Arendt que había concebido Platón al biopoliticos y al biofilosóficos, ¿no? Que eran los verdaderos seres humanos. Bueno, viene por ahí, por el bio, pero sería biogrip, una cosa así. Ah, ahí va. Bueno, capaz que viene, yo qué sé, estaría bueno. Bueno, es lo que estoy tomando, así que no sé si te sirve. Estaría bueno, El así Biogrip. sacamos un poco el programa de su gripe también financiera. Está un poco engripado, congestionado, y por ahí Biogrip viene por acá y nos saca esa gripe. Exacto, Conrado, está bueno. Está bueno. qué temas, ¿no? Todo esto es. Mirá que hay cosas para arreglar, ¿no? Y tú me decías, bueno, lo del Ay, Instituto de Colonización, que fue motivo también de una especie de parafernalia ayer de reclamos, sí, reivindicaciones, donde inclusive me enteré que había de polémicas. un montón de, sí, pero un montón de gauchos que fue todo un acting, que se Sí, sí, disfrazaron. sí, Bueno, sí. Lo que pasa que, Rubén, a ver, esto no es nuevo, ¿no? Los escenarios que son armados por el Frente Amplio y por el PIT-CNT, en este caso por el Frente Amplio, no son novedosos. Ustedes recordarán una gran movilización que hubo en contra del gobierno de Jorge Valle, donde se movilizó gente de campo, digamos. Allí atrás de esa movilización estuvo el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Frati, que vaya a coincidencia que nuevamente sea Frati el que vaya con Mujica a ver a los colonos. Eh, y había estado aquel que terminó, que había sido presidente de la Federación Rural y que luego estuvo en INAC, que ahora no estoy recordando el nombre, pero que en definitiva luego se pasó al Frente Amplio, ujú, después o casualidad, después de esa marcha, esa gran marcha. Por lo tanto, hay escenarios que son creados. Y por eso es muy bueno poner en contexto el tema de colonización, ujú, qué es lo que se estaría afectando y qué no se estaría afectando para que los ciudadanos puedan conocer y ujú, puedan también tener su propia conclusión, ¿no? ujú, Lo que ha promovido el gobierno en esta rendición de cuentas es la posibilidad de crear un fideicomiso para poder financiar la regularización de asentamientos irregulares. Esta creación de este fideicomiso sería un comienzo, porque obviamente para poder regularizar todos los asentamientos que tiene el país, y que en el último tiempo los gobiernos del Frente Amplio crecieron enormemente, exponencialmente, se necesitarían más de $1.000 millones. O sea, ujú, es una cifra muy, muy importante que obviamente ningún gobierno, ningún mandato de gobierno no se puede solucionar en 5 años. Pero tiene que ser una política de Estado donde haya un financiamiento y eso se continúe. Esa es la claro, intención de este gobierno. Y buscando recursos, lo que se encontró fue la posibilidad de que dos impuestos que actualmente están afectados a colonización, pero que están afectados básicamente para poder comprar tierras. Uno de ellos es un adicional del impuesto a las transmisiones patrimoniales, el otro es un impuesto a la enajenación de bienes inmuebles rurales. Por esos dos impuestos se recauda anualmente unos $20 millones. mm, El gobierno entendió de que en la medida de que colonización tenía suficientes tierras para aún ser adjudicadas y que también necesitaba colonización una valoración de lo que es su actividad, un análisis de lo que ha sido su actividad en los últimos años, se entendió de que estos dos impuestos, si pasaban a financiar el fideicomiso de los asentamientos, era un financiamiento, un flujo financiero que le permitía a este fideicomiso no solamente administrar esos $20 millones anuales, sino la posibilidad de pasar de un fideicomiso de administración a un fideicomiso financiero. ujú. ¿Qué significa esto, Rubén?
significa la posibilidad de emitir deuda, emitir bonos, que como contrapartida se pagan con ese flujo financiero de 20 millones de dólares anuales. Ujú. ¿Eso qué permite? Permite tener un mayor fondeo de ese fideicomiso. O sea, poder tener mayor cantidad de recursos en el tiempo más inmediato para luego repagarlo en un tiempo más lejano, Ujú. en el tiempo, valga la redundancia. Claro. Esta era lo que se había ideado, Mm. entendiendo de que de colonización aún tenía suficiente cantidad de tierras para poder adjudicar. ¿Cuántas tierras tiene actualmente colonización? Tiene 600.000 hectáreas aproximadamente, un poquito más. Se hablaba de 20.000 más que habían ahora, ¿no? Una cosa así. Sí, de esas 600.000, Mm. la ocupan aproximadamente 5.000 colonos. Hay más de 300.000 que son estrictamente de colonización y hay unas menos de 300.000 que son propiedad de los colonos, pero que están afectadas a colonización en un estatuto muy especial, digamos, que tiene colonización, que obviamente, por ejemplo, para vender esas tierras Mm. necesitan la autorización de colonización. Bien. Esta es la situación de colonización. Eh, ¿qué, ¿Cómo qué es, sucede? cómo es, Conrado, que a mí nunca me queda muy claro el tema de los que son colonos y son propietarios? ¿Cómo adquirieron esa propiedad? Porque esta ley de colonización es del año 1948, ¿no? Y el Sí, propósito era, se supone, era permitirle a aquellos, eh, aquella población rural que tenía dificultades para producir, que el Estado colaborara con esa población. Estamos hablando sí, de otra época, de otro país, sí, inclusive sí, una ley que planteaba eso. Y además hay un límite, ¿no? Es decir, hay un límite de entrega de tierras para la sí. producción. El tema es que en su momento, cuando fue creado, que se creó con el espíritu también de poder eh, que la gente se pudiera radicar en el campo, ¿no? Claro. Cuando obviamente existía una enorme necesidad de que la gente no se fuera del campo porque eh, estaría generando dificultades para la propia producción, ¿no? Claro. Que pueda tener el país, agroexportadora Ujú. y agropecuaria en general, digamos. Ujú. El tema es que la tecnología ha avanzado muchísimo y en el mundo entero, con menos cantidad de gente, se produce más. Sí. Esa es una realidad insoslayable, no solamente en Uruguay, sino en el mundo, ¿no? Y los números Eh, están dando que no cumple con ese propósito hoy, porque estamos hablando de una migración del campo a la ciudad de 34 personas por día desde el año 2014, por las pésimas políticas económicas que aplicó el Frente Amplio para el agro, y por otra parte, como tú decís, la inversión extranjera, que es muy grande, y estamos hablando de una población de 5.000 colonos, o sea, no sí. estamos hablando de que cumpla con el propósito Bueno, de que más, vayan. más seguramente la cantidad de trabajadores que estén anexados a los predios que tienen los colonos, ¿no? Mm. Pongamos que tienen una persona por predio, como promedio, digamos, Mm. serían 10.000 personas, ¿no? Sí. A lo mejor es algo más. A ver, también lo que hacía la ley era posibilitar a aquellos que no pudieran comprar tierras, el Claro. acceso a la tierra, eh, a través de un mecanismo generado por el Estado que lo pudieran hacer, que pudieran tener tierra y que pudieran producir en ella. El tema es que colonización en los últimos años Con un no, canon muy no, barato, además, ¿no? Con un canon muy barato, por ejemplo. sí, Es decir, el alquiler es muy bajo. ¿Mm? pagan una renta muy baja, mucho más baja de lo que si, por ejemplo, fueran al mercado a poder arrendar determinados campos, obviamente ahí pagarían más, Claro. pero realmente pagan menos. Entonces, hay un subsidio muy importante por parte de toda la sociedad, ¿no? Claro. Pero el tema acá central, sin perjuicio de poder analizar el fondo del asunto y ver qué cosas hay que cambiar en colonización, porque Mm. obviamente hay cosas para modificar. Ujú. Eh, lo que ha sucedido aquí es que en los últimos años se compró mucha tierra en los gobiernos del Frente Amplio, muchísima tierra, que fueron adjudicadas, digamos, con criterios que no están del todo claros. Ujú. Hay una cantidad de colonos que, por ejemplo, no han venido pagando sus rentas. Hay Hay una colonos que morosidad hace de 9 años. Hay una morosidad de ah, 9 años en un montón de hay colonos. colonos que hace 9 años que no pagan. Mm. Hay una morosidad
que lleva a 20 millones de dólares, o sea, los colonos, no todos, ¿no? Aproximadamente un 15%, están debiéndole a colonización 20 millones de dólares, o sea que realmente es muy importante. Entonces, para poner en contexto la situación, colonización tenía, cuando asumió este gobierno, 40.000 hectáreas para poder adjudicar. Ya adjudicó 20.000, le quedan 20.000 hectáreas más para poder adjudicar, que es una cantidad muy importante, ¿no? Hay 20 millones de dólares de morosidad por parte de los colonos, por lo tanto, colonización tiene que tener una mejor administración. ¿Para qué? Para poder recuperar ese dinero, ¿no? Claro, Y si no recupera ese dinero, obviamente esos colonos tienen que perder claro. esas tierras, ¿no? Y poder adjudicarlas a otros que cumplan con el pago de las rentas. Después, el presupuesto nacional, por la última ley de presupuesto, le había asegurado un flujo financiero a través de subsidios y subvenciones por 100 millones de pesos trimestrales. Son aproximadamente 2.200.000 dólares por trimestre. ¿Qué hizo esta rendición de cuentas? Esta rendición de cuentas lo que hizo fue esos dos impuestos que estaban afectados a colonización para poder comprar tierras, afectarlos al fideicomiso y de el subsidio que le da el presupuesto nacional de esos 400 millones de pesos anuales, que era un máximo, era un hasta, 400 millones de pesos, bueno, afectar al fideicomiso hasta 300 millones de pesos y dejarle 100 millones de pesos anuales a colonización. ¿Por qué 100 millones de pesos? Acá viene lo que pasó en diputados, en la rendición de cuentas, cuando estuvo en diputados. Fuimos nosotros, el Partido Colorado, y específicamente nuestro sector vallistas y nosotros mismos, quienes reivindicamos preservar esos 100 millones de pesos anuales, porque los directores de colonización nos decían de que esos 100 millones de pesos eran fundamentales para poder cumplir con la planificación y las proyecciones de colonización. Los directores de colonización no estaban en contra de que los dos impuestos pasaran a estar afectados ahora al fideicomiso de asentamientos irregulares. Claro. No estaban en contra. Lo que ellos sí querían era que se preservaran esos 100 millones de pesos, cosa que nosotros logramos. Nosotros pusimos en la negociación eso y le pedimos a los diferentes partidos de la coalición que eso se preservara y al mismo tiempo que se le reconociera a colonización un crédito por 30 millones de dólares por los ejercicios anteriores de la recaudación de estos dos impuestos. Y eso lo pusimos en la rendición de cuentas en el artículo 265. Claro. Entonces, en resumen, Rubén, perdón Sí. la voz, pero No, por se me fue favor, la voz. tomalo con calma porque te vas a quedar difónico. Artículo En 265. resumen, en resumen, ¿qué sucede con colonización? Bueno, lo que le estamos diciendo a colonización es, nosotros preservamos esta transferencia del presupuesto nacional para que ustedes puedan cumplir con su planificación. Eso era lo que los directores nos requerían, nosotros cumplimos. Le reconocimos la deuda que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene con colonización por 30 millones de dólares, que es una cifra muy importante, que puede comprar muchísima tierra con eso. Le decimos también a colonización, avancen sobre los 20 millones de dólares que los colonos aún les deben. Y aparte, le transmitimos la voluntad del gobierno de que si venden tierras, sobre todo las tierras improductivas, colonización tiene miles de hectáreas en la franja costera del Uruguay que no son muy aptas, digamos, para la producción. ¿No? Si venden esas tierras, ustedes con ese equivalente pueden comprar otras tierras que son más aptas para la producción, que Claro, tienen mejor índice CONEAT para poder producir y por lo tanto para poder adjudicar a nuevos colonos. claro, claro. ¿Qué sucede con eso, Rubén? Y acá quiero cerrar el círculo. Para poder vender por la ley orgánica de colonización se necesitan 5 votos. Hay 4 votos del oficialismo, 2 del Partido Nacional y 2 del Partido Colorado. ¿Saben de quién es el quinto voto?
del MPP, Claro. del ex senador Berterreche. Mm. Por lo tanto, el expresidente Mujica, que está preocupado por la quita de recursos a colonización, si él quiere que colonización tenga recursos para poder comprar tierras aptas para la producción, le debería de dar el quinto voto al directorio para poder vender las tierras de la franja costera y poder comprar con su equivalente tierras para la producción y para que los colonos, los nuevos colonos, puedan generar importantes divisas para el país. Claro. Entonces, la queja del expresidente Mujica, del presidente de la Cámara de Representantes, de Alfredo Frati, se soluciona fácilmente dándole el quinto voto en colonización. Claro. Y la queja de senadores del Partido Nacional y de algunos del Partido Colorado, en lo particular, yo personalmente no la entiendo. Ujú. No la entiendo porque creo que no están contextualizando la situación del tema de los asentamientos y del tema de que vive colonización. Colonización aún tiene miles de hectáreas para poder adjudicar. Claro. Por lo tanto, la solución que arribó diputados creo que es una buena solución Ujú. para lograr un equilibrio, porque de lo contrario no se tendrían los fondos necesarios para poder ayudar a miles de personas que viven en asentamientos para que puedan mejorar su calidad de vida. Y eso es lo que pidió el presidente de la República el otro día en la rural, y Ujú. nosotros apoyamos. Apoyamos porque entendemos de que es necesario ese financiamiento para regularizar asentamientos. Este es el contexto del tema de la votación del fideicomiso y también del tema colonización, para que los oyentes puedan entender de qué se está hablando, ¿no? Seguro que este espacio que tenemos contigo va a viralizar mucho en las redes, Conrado, y van a empezar a caer muchísimos mensajes, como ya están cayendo, porque la gente no está bien informada sobre esto. Yo te agradezco un montón que nos informes específicamente y en detalle cómo funciona el Instituto de Colonos y qué se votó hoy para hacer esa transferencia de recursos. De acuerdo a esto último que tú nos das como información, que hay tierras de colonos que no están en un lugar muy apropiado para la producción, que no son las tierras más aptas, y poder con recursos llevarlas a través de esas ventas, ese dinero colocarlo en lugares de tierras más aptas, índice CONEAT, me dice a mí de un argumento básico que se llama planificación territorial, conocimiento y planificación territorial de la producción, por ejemplo. Y claro, te escucho y digo, el Ministerio de Economía que debe 30 millones de dólares, ¿no? De viejas épocas. Morosidad de 9 años de un montón de colonos, ¿no? De todos. Hay mucha más tierra para entregar. No se ve ningún perjuicio. Es todo lo contrario, es tratar de racionalizar los recursos que hay, los pocos recursos que hay. Porque si no, solucionar el tema de la marginalidad en la habitación, en la vivienda, en la habitabilidad, eh, lo- los llamados asentamientos, es hablar de gente en situación de pobreza total, con falta de saneamiento, con graves problemas habitacionales, y ahí no salís nunca más, no prosperás más, no se va a dar esa movilidad que todos esperamos que se empiece a dar de a poco. Claro, un país desmontado, Exacto. destrozado, durante 15 años, estoy seguro que por lo menos le va a llevar 15 años reconstruirse. No se va a hacer de un día para el otro. Y eso que tú decís, la parte final, vuelve a darnos la pauta y nos informa y nos ratifica que todo esto que se hace desde el Frente Amplio es una puesta en escena. Mujica con decirles que den ese quinto voto se arregla el tema económico. Por supuesto no lo va a hacer. No le va a decir todo lo contrario, no lo des el voto. Y después salimos a hacer toda esta puesta en escena, nos sentamos frente al estrado, donde se hizo esa plataforma reivindicativa con los infelices serán los más privilegiados, se apela a Artigas, se apela en ese acto multitudinario. Bueno, 30.000 personas, yo qué sé, cualquier partido hoy minoritario puede convocar. No es medida. Se habla otra vez de José Valle Ordóñez, se apela a José Valle Ordóñez en una de sus alocuciones cuando José Valle Ordóñez, creo que es una editorial en la que dice, todo aquel pueblo que no reclame sus derechos a la autoridad no se debe preciar de ser un pueblo demócrata o algo por el estilo. Muy, muy genérico, ¿no? Vos lo sacás de contexto
y te está Ujú. hablando de que ahí estás ante una mala persona, que te saca las cosas de contexto. Lo mismo lo de Wilson. Apela a Wilson cuando aquel discurso en el Cerro, hablando contra el Partido Comunista, pero le saca la parte de Partido Comunista, el señor Claro, Marcelo Abdala. Entonces, cuando sí, vos sí, ves sí, toda sí. esa puesta en escena, vos decís, che, qué malas personas, cómo adulteran los hechos de la historia, cómo adulteran todo y arman un escenario y crean, como yo les decía a mis oyentes, crean hechos. Son Sí, sí, un fabricantes de relato. hechos. Crean un relato y con el relato te crean hechos, te crean la Sí, marcha, sí, te sin crean duda. el descontento del Instituto de Colonos. Gran pregunta, además. Ahora, yo hago una Los pregunta, ¿no? colonos, Con respecto al tema este de colonización, ¿no? El tema de la marcha de los colonos. sí. Estos colonos, eh, qué están reivindicando? ¿Que son colonos que tienen tierras y que quieren más tierras? ¿Es gente que no tiene tierras y que pretendería ser colono? Yo no sé quiénes son los que están acampando. La verdad que no lo sé. Y no quedó Y la claro. verdad, y la verdad te digo, Rubén, yo desconfío. Mm, Desconfío porque los antecedentes me han demostrado de que se han armado escenarios para generar descontento y para también vanagloriar a determinadas figuras políticas. Por lo tanto, no entiendo a algunos senadores de la coalición que fueron a determinados campamentos cuando en Cámara de Diputados no dijeron absolutamente nada. Es más, terminaron apoyando la solución del financiamiento para este fideicomiso a través ujú. de el traspaso, digamos, de estos dos impuestos, la recaudación de estos dos impuestos a favor de este fideicomiso. Entonces, en Cámara de Diputados, cuando nosotros peleamos por preservar estos 100 millones de pesos anuales, que para que también los oyentes puedan calibrar, lo que nos decían los directores es que hay muchos de los gastos de colonización que no pueden estar presupuestados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando los colonos devuelven sus tierras con mejoras, Mm, por ley orgánica, el Instituto Nacional de Colonización les tiene que pagar esas mejoras. ujú. Entonces, los directores no pueden saber cuántas mejoras tienen que pagar. Eh, entonces Claro. necesitan ese flujo financiero por parte del presupuesto nacional. Entonces, cuando estaban en discusión estos 100 millones de pesos, fuimos nosotros, el vallismo, los vallistas, quienes reivindicamos estos 100 millones de pesos a favor de colonización. No hubo ningún otro partido que lo Mm, hiciera. ujú. Eh, por lo tanto, ahora a ver, a algunos actores de Cabildo Abierto también señalando que están en desacuerdo con la quita de recursos, hubiera sido bueno escucharlos en Cámara de Diputados defendiendo estos 100 millones de pesos anuales, como lo Mm, defendimos nosotros. ujú. Por eso yo creo que hay que poner un manto de racionalidad en la discusión. No Sí. se puede discutir a la marchanta de que porque colonización ahora no se le cierre de alguna manera uno de los grifos que tenía para seguir comprando tierras de forma poco estudiada, Seguro. poco analizada, Claro. eh, que vengan con estos reclamos. Yo creo que lo que hay que analizar en colonización es la manera de la cual se fue comprando tierras y de qué manera Mm, se fueron adjudicando y ujú. el cumplimiento por parte de los colonos y el Claro. cumplimiento de la finalidad de colonización. Claro. Colonización es un instituto, a mi juicio, muy importante. Nosotros lo reivindicamos como Partido Colorado, como vallismo. Históricamente ha tenido un rol fundamental, pero es necesario poder analizar si se vienen cumpliendo los objetivos. Claro. Eh, y en los últimos años, O si hay que actualizarlo también. O sea, un instituto de exacto, colonización que esté ajustado a estos tiempos. Fíjate vos, exacto. Conrado, que me estás planteando temas que hoy son de orden en cualquier escenario económico. Se está hablando del TLC con China. ¿De qué se habló enseguida? ¿De qué habló el presidente? De un estudio de prefactibilidad del negocio. Después viene la factibilidad del negocio. Cuando salió la investigación sobre ANCAP, ¿de qué hablaba el vicepresidente ANCAP? De que no habían estudios de factibilidad cuando se compraron aquellos hornos. No, o sea, tiene que haber una racionalidad en materia de negocio. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, se tendría que revisar el Instituto de Colonización y decir, ¿qué factibilidad tiene esos negocios de acuerdo a la situación actual del Instituto de Colonos en cuanto a quiénes son los propietarios, quiénes no, qué nivel de producción tienen, tienen buena productividad, es viable la productividad o termina siendo una carga para todos nosotros, para el Estado, porque está siendo financiado por el Estado. Son beneficiarios del Estado, ojo,
Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, esos beneficiarios le están devolviendo a la sociedad lo que el Estado le beneficia, o está haciendo simplemente un pour la galerie. Y ahí hay, está todo, como vos decís, un poco a la marchanta, sigue con piloto automático, no se revisa la situación de colonos. Una gran pregunta que yo me hago con sentido común, de acuerdo a este escenario económico. ¿Y cuál es el volumen de producción de la economía agropecuaria que le da el Instituto de Colonización al volumen total de producción agropecuaria del país? En materia de producción agropecuaria, no sé, en materia de producción de alimentos, está la caña de azúcar, y no sé si hay ganadería vinculada, porque ¿qué pasa? Otro tema que yo veo es que creo que son 30 hectáreas el máximo, o 60 que se les da. ¿Es viable la producción agropecuaria con esa cantidad de hectáreas? ¿Es viable realmente que una familia vivan de esa producción? Todo eso creo que está, me parece, a Por eso, revisión. todo tiene que estar en análisis permanente. Cuando uno pretende, por ejemplo, reformar determinado organismo, hay gente que dice que, bueno, que uno está en contra del organismo, y muy por el contrario, lo que uno quiere es justamente defenderlo a través de su ayornamiento. Claro. Tiene que ser permanente, o sea, la reforma es permanente. Sí. Entonces, mismo cuando se habla digamos que no sería la postura del vallismo clásico, no, muy por el contrario, el vallismo clásico siempre fue reformista. Claro. Así que tener una mirada sobre cómo funcionan las cosas y ver de qué manera se puede mejorar es fundamental, es esencial. Pero yo lo que creo es, Rubén, estas 600.000 hectáreas, un poco más, que tiene colonización. El otro día Pablo Rosselli, el economista Pablo Rosselli, hacía una cuenta de que significaría en un promedio por hectárea de más de $3.000, serían un patrimonio que tiene el Estado de más de $1.200 millones en tierras. Claro. Es un patrimonio muy importante. Es el gran latifundista del país. Bueno, en el cual ¿Te acordás que se hablaba del latifundio, ¿no? De los sí, terratenientes? Bueno, ¿te bueno, pero imaginás, digo, un empresario, un terrateniente que te digan, tiene 600.000 hectáreas de campo? Iría todo el mundo, querríamos todos ser amigos de él, ¿no? bueno, en todo caso igual esta tierra está subdividida, ¿no? No, claro, Pero, claro. pero lo fundamental es que esta tierra sea trabajada de la mejor Pero, manera posible, ¿sabés a que qué den, voy? Al resultado. 600.000 hectáreas, ¿qué resultado económico dan? es, Esa cuenta hay que no, hacerla. esa es la cuenta que hay que hacer y es la Claro. pregunta que hay que responder en cada uno de Conra- los predios de claro. colonización, en cada una de las Conrado, colonias. te dejo cerrar la nota, si querés, con una conclusión. Me pareció excelente, excelente la nota de hoy, Bueno, no, porque se nos viene Mercedes yo- Vigil dale, un fuerte abrazo para Mercedes, gran amiga. sí, sí, No, sí, me dijo, sí. simplemente yo creo que hay que racionalizar la discusión. No, uno no se puede dejar llevar por eslóganes, ¿no? Eslóganes vacíos. De que acá colonización todavía tiene miles de hectáreas para poder adjudicar, tiene fuentes de financiamiento para poder llevar adelante su función, y el financiamiento para el fideicomiso de asentamientos es fundamental. Así que Sin duda, sin duda. con eso yo creo que la Sí, solución que dio Diputados es una sí. solución equilibrada, Y sincerar la situación de la morosidad también, que acumuló tantos años, ¿no? sin Y que duda. no tuvo ningún control de parte del gobierno anterior. Conrado, Exacto, muchísimas exacto. gracias, por la nota de hoy. Buen fin de Por favor, semana, cuídate, cuídate de esa muchas gripe, gracias. pero Vamos a afortunadamente no tratar es de más que mejorar. eso. Dale. Nos vemos la semana que Fuerte viene. abrazo. Un abrazo a la Igualmente, audiencia. Conrado. Chao, El chao. diputado Conrado Rodríguez, por el Partido Colorado, conversando con nosotros, bueno, especialista en todos estos temas, ¿no? Vinculados a lo financiero, lo tributario. Interesante planteo de Conrado en cuanto a la realidad del Instituto de Colonos. Vamos a una pausa rápidamente, Maxi, y vamos a conversar con la escritora Mercedes Vigil, que nos vuelve a honrar con su presencia y va a hablar de algo que ocurrió acá en la ciudad de Montevideo, considero yo muy importante, un foro vinculado a nuestra república, al republicanismo, a la libertad. Quédate ahí.